Con 83 años de vida, Graña y Montero es la empresa de construcción más grande y representativa del Perú. La misma que está involucrada en estos últimos años en obras de gran importancia para el país, como son la línea 1 del Metro de Lima y el Gasoducto del Sur. Ambas obras fuertemente cuestionadas por actos de corrupción. Hoy, en Economía al Día, trataremos acerca de la corrupción y sus implicancias en una economía formal versus sus implicancias en una economía chicha. Hola César, a ver, ponnos un poco en contexto, cuéntanos brevemente cómo ha sido la vida de Graña y Montero estos últimos años. Graña y Montero es una empresa nacional, ha venido en una tendencia creciente, se ha hecho prácticamente importante en todo el sector construcción, sobre todo a través de principales obras, y se nota un crecimiento mayor, un crecimiento más acelerado a través de las relaciones que establecen con empresas extranjeras de construcción también importantes, y fundamentalmente una en particular que está en la voz de todo el país y varios países del mundo, que es Odebrecht, una empresa brasileña metida en este problema de corrupción, sobre cómo ha obtenido obras importantes en el Perú y en otros lugares de América y el mundo, ¿no? Ciertamente se la liga a Graña y Montero en este problema de corrupción, pero específicamente, ¿cuál es este problema de corrupción en sí? Bueno, Graña y Montero es indicada como que era conocedora de los tratos, digamos, debajo de la mesa de los principales funcionarios de Odebrecht para obtener el otorgamiento de la buena pro de obras importantes como Interoceánica, Chavimochic, entre otros, en donde Graña y Montero es socio. Entonces, un poco la duda es esa. Graña y Montero sabía de estos actos, entonces la gente deduce, entonces es copartícipe de los actos de corrupción. Pero en sí, o sea, ¿cuál fue el delito que se le da a Odebrecht en corrupción? ¿Cuál es el delito en sí? El delito es ¿Qué evidente. es debajo de la mesa? Quiere decir que sale una licitación, para el Estado peruano es importante hacer la interoceánica porque hay relación con Brasil y porque va a conectarse con el Pacífico, entonces esa obra vale miles de millones de dólares y ¿a quién se le entregamos? Lo normal es un concurso público, nacional e internacional, la mejor propuesta es la que gana la buena pro. La corrupción se grafica de la siguiente manera: yo soy Odebrecht, gobierno peruano, principales funcionarios, acá está mi cuota, ¿no? Mi coima, y la obra es para mí. Ese es el manto de corrupción. Así se ha logrado, se dice, por propia boca de los directivos de Odebrecht, licitaciones importantes en el Perú y en otros lugares. Eso de ahí es un delito. Está siendo juzgado en Estados Unidos, pero tiene repercusión en todos los países donde han intervenido. Pero tú me hablas de coimas a funcionarios para ganar una licitación. Esto lo vemos aquí casi siempre y en el país. Como esto nos puede parecer abominable cuando viene del extranjero. De repente por el tamaño, ¿no? De repente porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero yo creo que un sol, 1000 soles o 1 millón de soles obtenido de una forma ilícita es un delito de la misma naturaleza. Aquí en Cajamarca, en las municipalidades, en los gobiernos locales, en las instituciones públicas en general, nosotros siempre escuchamos, siempre, y eso los que nos están viendo en este programa pueden dar fe.
que cobran el 10%, que ya subieron al 12%, y ahora en algunas municipalidades la tarifa es del 15% sobre el monto de la obra para ser otorgada. O sea, si tú me das el 15% para hacer una carretera, del costo de esa carretera, yo te la doy a ti. Entonces, uno dice, bueno, pero al final va a ser la carretera. No es tan cierto, porque ¿de dónde sale ese 15%? De la ganancia de la empresa que coimió al funcionario o a la autoridad. Yo creo que ese 15% la pagamos nosotros de diferentes maneras. Ok, regresando un poco a Grani Montero, dijiste que se la vincula con esta empresa Odebrecht por haber sido o por haber estado en actos de corrupción, se la vincula. Sin embargo, no hay indicios de que hayan cometido ellos este agravio. Sin embargo, la respuesta económica hacia el valor de sus acciones ha sido muy fuerte. Ha caído en más del 30%. O sea, es una empresa que se la vincula con otra y aún así hay un castigo. Cierto. Y no solamente se la vincula de manera graciosa, de hecho, son socios, porque en estas licitaciones que hemos mencionado hace un rato, ellos coparticipan de la licitación, o sea, ellos van a hacer la obra juntos. Entonces, no es tanto como que, oye, por ahí no, hay un hecho concreto, ellos son socios. Ahora, el directivo de Odebrecht indica que Graña y Montero, que los funcionarios o los directivos de Graña y Montero sabían de estos pagos para obtener las licitaciones. ¿Cuál es la respuesta legal? La respuesta legal puede demorar un montón de tiempo, ¿eh? Hasta que llegue la fiscalía, se acabó. La respuesta económica ha sido fulminante. A los 2 días de transmitida esta confesión por parte del directivo de Odebrecht, el valor de las acciones de Graña y Montero en la bolsa de Nueva York cayó, creo que, en más del 30%. Y lógicamente en la bolsa de Lima también. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la respuesta económica para castigar estos actos por el nerviosismo de los que confiaron en esta empresa comprando acciones ha sido muy rápida y han migrado, han vendido sus acciones, ha bajado el precio por la desconfianza que esto ha implicado, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer un mecanismo parecido para nuestra realidad? O sea, si hablamos de bolsa de valores es porque es un sistema estructurado, formal, con las reglas de juego claras, y es bastante sensible a actos como estos porque está en juego las percepciones de las personas que al final son los que mueven a las empresas. Pero aquí, en nuestra realidad, en Cajamarca, ¿cómo hacer para que estas empresas, que también son corruptas, se les dé ese castigo, por lo menos? Bien, allí, a ver, un ejemplo al canto. Vamos a graficarlo como una realidad. Hace más de 4 años, el presidente regional de ese entonces, Gregorio Santos, ha sido acusado de liderar una red de corrupción bajo el mismo modelo, o sea, otorgar obras, construcción de carretera, de puentes, de infraestructura social, a cambio de dinero. O sea, lo mismo que ha sucedido con Odebrecht en grandes proyectos nacionales ha venido sucediendo, es la acusación que se hace. Estas empresas que han estado inmersas en estos actos de corrupción, detrás de ellas hay personas, hay ingenieros, hay empresarios, etc. Las empresas lógicamente ya no participan, le han puesto la cruz, no participan. Sin embargo, las personas que han estado directa o indirectamente involucradas, seguramente bajo otro nombre, bajo otra denominación, siguen operando en el negocio. O sea, no hay una sanción radical al problema. Sencillamente se maquilla, se forma otra empresa y siguen con los actos de corrupción. Entonces,
es castigar a la empresa y castigar a las personas involucradas directa e indirectamente para que ellos no puedan tener la oportunidad de seguir licitando obras financiadas por el Estado. Algo así como la muerte civil de un mal político, ¿no? También debería haber una muerte civil en los ciudadanos que se corrompen, que están detrás o que siguen corrompiendo. Ojo, no necesariamente tienen que poner su cara. Muchos de estos actores perversos para la economía local manejan muy bien el muñequito y entre bambalinas, ¿no? Muy bien, César, muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos hablando acerca de este tema y de otros muchos más. Te agradezco a ti. Gracias, hasta luego. Nos vemos en la siguiente.